Amanecer en la sabana. La temperatura ambiente se mantiene en 18 grados Celsius. Es la ventana termodinámica óptima para los cazadores de resistencia supremos. El licaón africano, Lycaon pictus. Sus orejas sobredimensionadas no son solo radares acústicos, son densas redes capilares que funcionan como termorreguladores, disipando el calor interno durante persecuciones prolongadas a gran velocidad. Al avanzar entre la hierba alta, la manada procesa activamente el entorno. Su visión binocular y su audición direccional se superponen. Operando en una línea dispersa, crean una red sensorial sincronizada, capaz de detectar el más leve cambio cinético en la sabana. Los tallos amarillos ofrecen un camuflaje eficaz para los herbívoros. En respuesta, este amplio asalto frontal actúa como una red biológica, diseñada mecánicamente para expulsar objetivos ocultos entre la maleza. Trinos de alta frecuencia sincronizan sus posiciones sin alertar a presas más grandes. La manada cambia por completo su modo operativo. Los parámetros de persecución a alta velocidad se desactivan. Bajan su centro de gravedad y adoptan un avance depredador a ras de suelo. Ahora operan enteramente en sigilo. Su objetivo está elevado: un afloramiento de basalto, una fortaleza geológica natural que funciona como sumidero térmico durante la noche y como bastión táctico durante el día. Aquí, una tropa de babuinos oliva, con más de 40 individuos, ha establecido su santuario en altura. La luz temprana de la mañana inicia un protocolo neuroquímico crítico: el acicalamiento social. Este comportamiento va más allá de la higiene física. La estimulación táctil libera endorfinas y oxitocina, reduciendo los niveles de cortisol en toda la tropa y consolidando sus complejas alianzas jerárquicas. Una tropa de esta densidad presenta una formidable matriz defensiva. Los machos adultos actúan como centinelas del perímetro, biológicamente equipados con caninos de hasta 5 centímetros, superiores a los de un leopardo. Representan una variable letal y de alto riesgo para cualquier depredador que se acerque. Incluso después del protocolo de acicalamiento, la tropa permanece anclada al afloramiento de basalto. Esta topografía elevada ofrece una doble ventaja biológica: máxima exposición solar para elevar rápidamente la temperatura corporal tras la fría noche de la sabana, y una visión despejada de 360 grados del bioma circundante. Dentro de este santuario elevado, la jerarquía interna dicta la posición espacial. Los machos alfa dominantes ocupan los perímetros exteriores, funcionando como un sistema de radar de alerta temprana. Su visión binocular escanea la hierba amarilla en busca de anomalías cinéticas. Su presencia física disuade a las amenazas terrestres de intentar un asalto vertical. En el centro protegido, los juveniles participan en combates simulados de alta energía. No es solo juego, es una simulación neurológica crítica. Desarrollan fibras musculares de contracción rápida y conciencia espacial para sobrevivir a futuros encuentros con depredadores. Todo mientras vocalizaciones constantes de baja frecuencia mantienen un vínculo acústico entre los 40 individuos. Para los babuinos, cada día es una guerra biológica. Atrapados entre la inanición calórica y las amenazas ocultas de la sabana, cada decisión es un riesgo calculado. Aquí, un solo error significa la muerte. Bajo el afloramiento, los licaones permanecen fijos en su formación sigilosa. Una carga directa cuesta arriba contra una tropa alerta de babuinos es biológicamente inviable. Los cánidos participan en un juego de paciencia termodinámica, esperando que un juvenil o subadulto calcule mal sus límites espaciales y se acerque demasiado al precipicio. Una percepción de amenaza aún inmadura supera los instintos de supervivencia. Impulsado por un déficit calórico, un juvenil ingenuo sale de la zona segura de la tropa, un error geométrico fatal. El detonante sensorial se activa.
Los licaones pasan al instante del sigilo al máximo rendimiento cinético, desplegando una trayectoria de intercepción sincronizada. Mediante un cerco asfixiante y veloz, el juvenil es empujado hacia un callejón sin salida, apenas fracciones de segundo antes de que los machos alfa puedan desatar un contraataque. En un reflejo biomecánico desesperado, el juvenil explota la limitación anatómica de los cánidos, la falta de adaptación arbórea. Trepa a una acacia solitaria, un refugio vertical temporal. Desde las ramas altas, el juvenil emite una frecuencia de auxilio de alto decibelio. No es solo un grito de miedo, es una baliza acústica altamente evolucionada, diseñada para atravesar el ruido ambiental de la sabana. Porta una firma biométrica específica que activa una alarma neuroquímica programada dentro de la tropa. La señal acústica desencadena una cascada instantánea de adrenalina. Abandonando todos los protocolos de forrajeo, los machos alfa se movilizan en una falange ofensiva, impulsada por la protección de su inversión genética. Una ola de varias toneladas de músculo primate y caninos letales avanza hacia el árbol. El asedio queda destrozado por una fuerza cinética abrumadora. La colisión es instantánea. Guiados por la selección de parentesco, los machos alfa desatan un asalto de traumatismo contundente. Con caninos de 5 centímetros, esta ola de músculo primate rompe el protocolo de asedio de los perros. Es una defensa territorial asimétrica que neutraliza la amenaza en segundos y recupera al juvenil con seguridad. Superados en peso y armamento, los circuitos neuronales de los cánidos cambian bruscamente de la agresión depredadora al pánico absoluto. En la economía despiadada de la sabana, una mordida de primate significa septicemia y muerte segura. La manada se disuelve en una retirada descoordinada, pero sobrevivir al contraataque es solo el primer obstáculo. Cuando llega el colapso de adrenalina, una realidad fisiológica aterradora se impone. Han gastado una enorme cantidad de energía metabólica sin obtener ninguna recompensa calórica. Al dispersarse entre la hierba seca, la red neuronal altamente organizada de la manada degenera en una respuesta caótica de huida. Hiperventilando y visiblemente aterrados, los licaones quedan consumidos por un profundo trauma conductual. El terror inmediato del contraataque contundente de los primates se transforma rápidamente en un miedo existencial. Su reloj biológico ahora avanza de forma exponencial. La inanición prolongada comprometerá inevitablemente sus sistemas inmunitarios y romperá su matriz de caza coordinada. Esta única emboscada desastrosa ha llevado a los cánidos aterrados al borde absoluto de la bancarrota calórica. Mientras los babuinos estabilizan su vínculo acústico, los perros desesperados deben seguir moviéndose, perseguidos por la ecuación suprema de la sabana: cazar con éxito o perecer. Esto no es una retirada táctica, es una huida ciega, impulsada por adrenalina. Con las colas recogidas y las orejas pegadas hacia atrás, marcadores morfológicos clásicos de subordinación aguda avanzan de forma errática sobre el terreno abrasivo. La mente colectiva de la manada ha sido secuestrada por el cerebro reptiliano, impulsada únicamente por un mandato: poner la máxima distancia posible entre ellos y la furia primate. En lo profundo del núcleo concéntrico de la tropa ocurre una reunión maternal. La madre recupera a su juvenil. Esta intensa interacción táctil, el acicalamiento social, desencadena una liberación masiva de oxitocina, degradando eficazmente el cortisol residual del trauma matutino. La matriz social fracturada de la tropa queda reparada de forma química y física, sin fisuras. A medida que disminuye el ángulo solar,
La sabana experimenta un rápido cambio termodinámico. El ciclo diurno llega a su fin. Para la tropa de Papio Anubis, esta luz menguante señala una transición conductual inmediata, abandonar todos los protocolos de forrajeo y retirarse a una fortaleza nocturna elevada. Los paisajes más impresionantes de la naturaleza suelen ocultar los escenarios más mortíferos. El valle del río Chulishman, una fortaleza de piedra esculpida por antiguos glaciares. Bajo estos imponentes acantilados, la vida encuentra su propio ritmo. El verano trae una explosión de energía al valle, pero la estación es breve, obligando a cada criatura a aprovecharla al máximo. En este vasto paisaje, el éxito pertenece a quienes saben adaptarse y prosperar. Una piara de jabalíes trabaja sin descanso. Para ellos, la tierra seca esconde un festín. Utilizando sus poderosos hocicos como arados vivientes, desentierran con facilidad raíces ricas en nutrientes ocultas bajo el suelo. En el mundo natural, la serenidad es frágil y la atmósfera puede cambiar en un solo latido. El agua es una fuente de vida, pero la orilla del río es una lotería mortal. Sumergido en las aguas poco profundas, un maestro del camuflaje espera en absoluto silencio. Más adelante, junto a la ribera, el valle revela su lado más apacible. Para una leona preñada, las tranquilas aguas poco profundas ofrecen un refugio seguro donde prepararse para la llegada de una nueva vida. Traer nuevas vidas a este implacable entorno salvaje supone una agotadora prueba física. Cada músculo se tensa mientras su cuerpo se prepara para dar a luz a la próxima generación de reyes del Altai. Un rugido primitivo rompe el silencio. Al respirar por primera vez, los recién nacidos encuentran consuelo inmediato en las ásperas y tranquilizadoras caricias de la lengua de su madre. Con el paso de las semanas en el valle, los cachorros dejan de ser recién nacidos frágiles y se convierten en aprendices fuertes y vigorosos. Mientras descansa en las frescas aguas poco profundas, la leona acicala suavemente a sus crías. Para la familia de tigres, jugar es sobrevivir. Cada salto perfecciona sus letales habilidades de emboscada. Una manada de ñus pasta tranquilamente en el valle abierto. Su defensa colectiva depende de cientos de ojos y oídos. Pero la alta hierba del verano les proporciona una falsa sensación de seguridad. Ignoran por completo al fantasma que los observa desde las sombras. Criar cachorros en crecimiento exige una cantidad asombrosa de energía. Para alimentar a su familia, la tigresa debe poner a prueba sus mortíferas habilidades. Comienza su avance calculado. Su pelaje rayado actúa como un camuflaje disruptivo que desdibuja la silueta de su cuerpo. Las suaves almohadillas especializadas de sus patas amortiguan cada pisada y le permiten desplazarse como un fantasma entre los arbustos secos. A medida que reduce la distancia, baja drásticamente su centro de gravedad. Su visión binocular se fija en un único objetivo vulnerable que se ha alejado hacia el borde de la manada. Los ñus poseen redes sensoriales altamente evolucionadas. Un solo resoplido de alarma de un centinela desencadena una reacción en cadena instantánea. Un cambio repentino en el viento, una rama que se quiebra, la frágil paz se rompe al instante. El pánico se propaga como un incendio biológico. El instinto puro de supervivencia toma el control y lanza cientos de cuerpos a una estampida caótica, pero sincronizada. Miles de pezuñas golpean la tierra endurecida y levantan una enorme cortina de polvo. Se trata de un mecanismo defensivo destinado a confundir el seguimiento visual del depredador. Bajo la piel de la leona, poderosos músculos se comprimen como resortes tensados, almacenando una enorme energía cinética para el sprint final y explosivo. El margen de error es absolutamente nulo. En esta carrera cegadora, la velocidad es el único escudo de los ñus. El valle retumba con el estruendo de la supervivencia, mientras corren para escapar de la propia muerte. El valle estalla en un caos absoluto. Una frenética estampida de ñus atraviesa las llanuras. Al abandonar su escondite, la leona desata toda su aterradora velocidad. La defensa colectiva de la manada se desmorona y se convierte en una desesperada lucha individual por sobrevivir.
Las pezuñas golpean con fuerza la tierra, intentando escapar de lo inevitable, pero uno de ellos no será lo bastante rápido. La distancia desaparece. Las garras letales se hunden profundamente en la gruesa piel. La leona se aferra con firmeza a la enorme presa. La lucha provoca una onda de conmoción en todo el valle de Chulishman. Los animales cercanos permanecen paralizados, testigos silenciosos de la dura e implacable realidad de la cadena alimentaria. El tiempo parece detenerse por completo en las montañas del Altai. En lo alto, las águilas carroñeras vuelan en círculos a la espera. Una mordida precisa y asfixiante en la tráquea pone fin rápidamente a la lucha. La cacería ha terminado. La energía del ñu caído alimentará ahora a una nueva generación, mientras la leona reclama la presa que tanto le ha costado conseguir. El brutal equilibrio de la naturaleza queda restablecido. Impulsada por su instinto maternal, la leona transporta rápidamente este alimento vital hasta la seguridad de su guarida. Para los cachorros en crecimiento, esta comida representa una valiosa inyección de vida. La carne fresca les proporciona las proteínas esenciales necesarias para desarrollar músculos fuertes y afianzar sus instintos depredadores. Aquí, en el valle de Chulishman, la trágica caída de una criatura preserva el legado de otra, perpetuando el despiadado y al mismo tiempo hermoso ciclo de la naturaleza, mientras el sol finalmente desciende tras las escarpadas cumbres del Altai. El polvo caótico de la cacería se ha disipado y ha sido sustituido por un silencio profundo y pesado. El valle vuelve a respirar, pero en este implacable entorno salvaje, cada atardecer es tan solo una breve pausa dentro del eterno y hermoso ciclo de vida y muerte de la naturaleza. En esta zona de penumbra, la base de la red alimentaria flota suspendida en la columna de agua. Enormes nubes de microorganismos son cosechadas por enjambres filtradores altamente eficientes, convirtiendo la biomasa primaria en proteína densa y móvil.
Sumergirse en las profundidades desencadena una respuesta biológica extrema. Su ritmo cardíaco cae de 200 a solo 20 latidos por minuto, conservando oxígeno interno para una cacería prolongada. La captura es instantánea. Las espinas orientadas hacia atrás dentro del pico sujetan a la presa que se retuerce. Consumen la biomasa mientras nadan, manteniendo un perfil hidrodinámico impecable para continuar el ataque sin interrupción. Por encima de la línea del agua, no existe refugio biológico. Los vientos catabáticos arrancan el calor de cualquier tejido expuesto, imponiendo una regla termodinámica brutal. En la Antártida, la superficie nunca es un santuario, solo una necesidad breve. En las sombras del hielo, espera una máquina biológica completamente distinta. La foca utiliza contrasombreado, un dorso oscuro que la vuelve casi invisible contra el abismo profundo. No depende solo de la vista. Sus vibrisas altamente inervadas detectan las estelas hidrodinámicas exactas que dejan los pingüinos al nadar, rastreando sus firmas espaciales en el agua. Situada por debajo, explota los puntos ciegos visuales de las aves. Al fijar su trayectoria, convierte su enorme masa en energía cinética y ejecuta un ataque vertical súbito y letal. La persecución se enciende. La foca impulsa su enorme cuerpo hacia adelante, venciendo la resistencia del agua con pura fuerza muscular. En aguas abiertas, su velocidad máxima rivaliza con la del pingüino, transformando el océano en un corredor balístico de alta velocidad. Pero el pingüino posee una ventaja biomecánica crítica, un radio de giro superior, con menor masa e inercia. Ejecuta maniobras cerradas y usa su cola rígida y sus aletas como timones hidrodinámicos para cambiar bruscamente de dirección. La mayor masa de la foca se convierte en una desventaja física en los giros cerrados. Sin embargo, compensa con pura aceleración. La persecución empuja a ambos animales hacia la respiración anaeróbica, inundando sus músculos de ácido láctico mientras consumen sus reservas limitadas de oxígeno. Esta lucha se define en fracciones de segundo. Sobrevivir ya no depende solo de la velocidad, sino de resistir más que los límites fisiológicos del depredador. En esta carrera armamentista evolutiva, cada microajuste decide quién sobrevive y quién alimenta el ecosistema. La persecución a gran velocidad se rompe de pronto por un cambio tectónico en la presión del agua. Un infrasonido de baja frecuencia, capaz de viajar cientos de kilómetros, reverbera en el esqueleto de la foca. Algo colosal asciende desde la zona abisal. La ballena azul, la mayor masa biológica que ha existido jamás en la Tierra. Aunque su anatomía la limita a una dieta de krill, no de focas, su escala convierte el océano en un vórtice peligroso. Ha llegado para explotar los mismos enjambres densos en nutrientes que atrajeron a los depredadores más pequeños. Ejecutando una enorme embestida cinemática, el leviatán desencaja sus mandíbulas. Sus pliegues ventrales se expanden de forma exponencial, engullendo hasta 90 toneladas de agua y biomasa en apenas segundos. La foca queda atrapada al instante, no como presa elegida, sino como daño colateral dentro de este vacío hidrostático catastrófico.
Luchando contra una fuerza hidrodinámica equivalente a una resaca violenta, la foca debe abandonar su propia cacería, lleva su umbral anaeróbico al límite absoluto y usa el máximo torque muscular para salir de la zona de engullimiento. Escapa apenas milisegundos antes de que las densas placas de barbas se cierren. El depredador se convierte en fugitivo. En las aguas hipercompetitivas del océano austral, la supervivencia no depende solo de velocidad y agilidad, sino de navegar la mecánica indiferente y abrumadora de los verdaderos titanes del océano. La luz se desvanece y la noche polar reclama el hielo. Arriba, un silencio congelado y absoluto, pero abajo, el pulso biológico nunca se detiene. Aquí, la vida no se limita a existir, avanza, y los Ñus son el pulso indiscutible de estas llanuras. Reunidos por millones, obedecen a un antiguo e ineludible reloj biológico. Ahora mismo, solo les dicta una cosa: alimentarse. Bajo este calor reverberante, la manada parece estar completamente en paz. Su pastoreo sincronizado moldea la sabana. Al arrancar los tallos más duros, devuelven nutrientes vitales a la tierra agotada. Pero en la sabana, la paz no es más que una ilusión, una pausa breve y frágil antes de que despierten los cazadores. Aquí, un solo paso en falso puede resultar mortal. En la naturaleza salvaje no existe la compasión. En el brutal cálculo de la supervivencia, los más vulnerables se convierten involuntariamente en escudo de los fuertes. La sabana no está en paz, simplemente contiene la respiración. Bajo el sofocante calor del mediodía, los depredadores supremos de la sabana parecen sorprendentemente inactivos. Una manada de leones puede dormir hasta 20 horas al día. No es letargo, sino una estrategia altamente evolucionada para conservar energía. Pero el hambre es un despertador persistente. Y las matriarcas siempre son las primeras en responder a su llamada. Sus ojos color ámbar son 6 veces más sensibles a la luz que los de un ser humano. No se limita a observar, calcula la distancia y selecciona a los más vulnerables. Analiza cada leve cambio del viento para mantener oculto su olor, y registra cada mata de hierba seca como una posible cobertura. El resto del mundo se desvanece, dejando únicamente la geometría precisa de la emboscada inminente. A unos cientos de metros, los Ñus siguen aferrados a una falsa sensación de seguridad. El viento barre las llanuras, lleva su olor directamente hasta los depredadores y mantiene oculto el peligro situado a sotavento. Los músculos de la leona se tensan, preparándose para una explosión anaeróbica de velocidad. Cada miembro de la manada comprende instintivamente su papel en la compleja geometría de la emboscada. El grupo de caza se pone en movimiento. La sabana es un escenario de profunda indiferencia. El sol golpea la tierra seca, ajeno al drama que está a punto de comenzar. En esta vasta arena, la supervivencia depende de unos pocos centímetros y de fracciones de segundo. Sin embargo, bajo esta apariencia tranquila, la naturaleza sigue siendo despiadadamente imparcial. No toma partido. Solo proporciona el escenario para el drama que se avecina. El guión fue escrito por millones de años de evolución. Solo falta ejecutarlo. Y en este escenario, el acto inicial está a punto de escribirse con polvo e instinto. La depredadora principal ya ocupa su posición.
La leona guía utiliza la hierba blanqueada por el sol como una perfecta capa de invisibilidad. Al caminar sobre las puntas de las patas, reduce al mínimo el contacto con la vegetación seca. Sus omóplatos absorben cada impacto y garantizan un silencio absoluto. Se convierte en un fantasma entre la hierba. Con la cabeza inclinada hacia el suelo, el campo de visión del ñu se reduce drásticamente, creando un punto ciego potencialmente mortal. La leona debe reducir la distancia hasta situarse a menos de 30 metros. Pega el vientre contra la tierra abrasadora y aprovecha cada leve depresión del terreno para permanecer completamente oculta. De pronto, el comportamiento del ñu cambia. Deja de masticar y orienta las orejas hacia adelante. Una ráfaga cambiante ha delatado a las cazadoras. ¿O se trata de una advertencia instintiva grabada por millones de años de evolución? La tensión se vuelve palpable. El silencio es ensordecedor. La leona sabe que ha sido descubierta. El sigilo debe dar paso ahora a una fuerza explosiva. Sus enormes patas traseras entran en acción y la impulsan hacia adelante con una aceleración aterradora. La emboscada ha terminado. En una fracción de segundo, el ritmo cardíaco de la leona se duplica y sus músculos reciben el oxígeno necesario para el sprint definitivo. Todo su ser está concentrado en el objetivo. A partir de ahora, la menor vacilación convertirá una emboscada perfecta en un fracaso total. La antigua danza entre depredador y presa ha comenzado oficialmente. La sabana estalla. El pánico se apodera del ñu aislado y desencadena una huida desesperada por sobrevivir. La leona irrumpe desde la hierba abrasada por el sol. A toda velocidad, recorre unos 15 metros por segundo. Su columna se flexiona como un resorte comprimido y potencia cada zancada explosiva. Es una carrera mortal de alto riesgo contra el rápido aumento de su propia temperatura corporal. Una oleada colectiva de pánico atraviesa la manada y convierte a miles de individuos en un único organismo en fuga. El ñu aislado lucha por reunirse con la manada, pero la leona ya está acortando la distancia. Para el ñu, sobrevivir es brutalmente sencillo. No tiene que ser el más rápido de la manada, simplemente no puede ser el más lento. El polvo arremolinado y el laberinto de pezuñas al galope forman una barrera defensiva diseñada para desorientar a la depredadora. Esta agotadora cacería es un triunfo. Aporta una enorme cantidad de calorías y suficientes proteínas esenciales para alimentar a las leonas durante varios días. El olor de un ñu recién abatido se propaga con rapidez y actúa como un faro para carroñeros oportunistas como las hienas y los buitres. Por ahora, sin embargo, la manada de leones se ha ganado el festín y transforma esta energía vital en alimento para la próxima generación de depredadores supremos. Comienza el festín de la manada. En la sabana, nada se desperdicia. Para acceder a la carne rica en nutrientes, las leonas deben atravesar primero la resistente piel del ñu. Utilizan los dientes carnaciales situados en la parte posterior de las mandíbulas, que funcionan como tijeras biológicas capaces de cortar piel gruesa y músculo con una eficacia devastadora. Las cazadoras se dirigen primero a los órganos internos más nutritivos: el hígado, el corazón y los riñones. Para obtener la mayor cantidad posible de vitaminas y oligoelementos esenciales para sobrevivir en este entorno hostil. Una leona adulta puede consumir hasta una cuarta parte de su propio peso corporal en una sola comida.
Su estómago extremadamente ácido está perfectamente adaptado para digerir con rapidez enormes cantidades de proteína cruda y neutralizar los posibles patógenos presentes en la carne. Mientras la manada se sacia, prepara sin querer el cadáver para los consumidores secundarios del ecosistema. Los buitres y las hienas rodean el perímetro, esperando su turno en la mesa ecológica. El sacrificio de ñu se transforma en energía vital, lo que permite que el dominio de estos depredadores supremos continúe un día más sobre este reino dorado. A solo unos cientos de metros del lugar de la caza, una inquietante tranquilidad vuelve a apoderarse de la sabana. Los ñus supervivientes pasan de inmediato del pánico primario a una serena indiferencia. Este rápido reajuste emocional no es insensibilidad, sino una adaptación evolutiva esencial. Los herbívoros no pueden permitirse gastar valiosas calorías en un estrés prolongado. En este reino salvaje, la muerte no es más que una breve interrupción en el ritmo implacable de la vida. El Masai Mara, un antiguo mar de hierba, sometido a los extremos implacables de la estación seca. El agua superficial se evapora y la biomasa vegetal aprovechable disminuye rápidamente. Cada organismo aquí funciona cerca de su límite fisiológico. Sobrevivir bajo este sol ecuatorial exige una termorregulación estricta. La energía se conserva, cada movimiento se calcula. Comienza el juego de la espera. Dispersas por esta topografía abrasada, enormes concentraciones de herbívoros mantienen un frágil equilibrio. Actúan como los principales procesadores del ecosistema, extrayendo nutrientes mínimos de la celulosa blanqueada por el sol. Procesar esta dieta abrasiva requiere una fermentación digestiva altamente especializada. Cada movimiento se economiza para maximizar la extracción de nutrientes y minimizar la pérdida de humedad bajo el sol implacable. Expuesta sobre la hierba abierta, la pitón de roca africana depende del camuflaje disruptivo. Como depredador de emboscada de cuerpo pesado, conserva energía al no perseguir a sus presas. Los órganos foseta especializados situados a lo largo de su mandíbula detectan la radiación infrarroja de los herbívoros de sangre caliente, trazando el entorno mediante señales térmicas. Cerca de allí, los depredadores supremos de la sabana adoptan una estrategia diferente. La manada de leones entra en un estado de letargo fisiológico, descansando hasta 20 horas al día para evitar la hipertermia. Los sistemas de enfriamiento de los mamíferos agotan las reservas internas de humedad. La manada debe reponer líquidos y se concentra en las últimas fuentes de agua superficial del ecosistema. El entorno acuático proporciona estabilidad térmica y camuflaje a los ectotermos. La pitón de roca africana utiliza el agua para ocultar su olor, dejando expuestos únicamente sus órganos sensibles al infrarrojo. Aprovechando la dinámica de los fluidos, la pitón avanza sin alterar la superficie. Absorbida por la necesidad de hidratarse, la leona sufre un enmascaramiento sensorial completo. El ectotermo entra en la distancia crítica de ataque sin ser detectado. Los órganos sensibles al calor se fijan en la firma térmica de la leona. Al evaluar la masa biológica del objetivo, la pitón contrae su musculatura y se prepara para un ataque cinético explosivo. El ataque es instantáneo. Impulsada por enormes músculos axiales, la pitón rompe la superficie y utiliza un rápido impulso cinético para envolver de inmediato el torso del felino con sus pesadas espirales prensiles. Con cada exhalación de la leona, las espirales musculares se tensan aún más. La compresión torácica limita la expansión de los pulmones, agota rápidamente el oxígeno celular e inunda sus músculos con ácido láctico paralizante. Inmovilizada, la leona activa un último mecanismo de supervivencia, señales acústicas de auxilio. Emite llamadas de baja frecuencia para convocar a la manada. La pitón mantiene su presa letal. Sus escamas sensoriales detectan el debilitamiento del latido de la leona, identificando el momento exacto del colapso fisiológico. La llamada de auxilio enciende al instante a la manada.
Más de 1 tonelada de músculo combinado de depredadores supremos se lanza hacia adelante en una carga masiva y sincronizada, haciendo temblar el suelo mientras corren hacia la ribera. Al llegar a la orilla, la manada de leones ejecuta una defensa coordinada. Los leones atacan la columna de la pitón con una fuerza de mordida extrema, rompiendo físicamente su poderosa contracción muscular. Frente a toda la manada de leones, la pitón corre el riesgo de sufrir una fractura mortal en la columna. El coste biológico se vuelve demasiado alto. El instinto de supervivencia supera al impulso de caza, obligando a la serpiente a soltar su presa y retirarse. La presa letal se rompe. Mientras el oxígeno vuelve a inundar los músculos agotados de la leona, ella sobrevive gracias al arma evolutiva definitiva de la sabana, el poder unido de la manada de leones. Mientras la hora dorada baña la sabana, el orden regresa a la manada. En el suave crepúsculo, los leones participan en un tranquilo acicalamiento social. Este intercambio táctil es mucho más que afecto. Libera endorfinas calmantes y teje los lazos químicos que convierten a la manada en una unidad indestructible. El calor castigador se disipa, sustituido por las frescas corrientes térmicas del atardecer. Extendidos sobre la tierra, los depredadores supremos abrazan la quietud, con sus cuerpos fundiéndose de forma natural con los colores desvanecidos del paisaje. Un instante fugaz de poesía en la sabana. Sin embargo, su red sensorial permanece alerta. Mientras cae el anochecer, la manada descansa, conservando energía para la noche. La sabana africana es un vasto bioma semiárido, definido por la brutal dinámica térmica de la estación seca. Aquí, la productividad primaria dicta la supervivencia de toda la cascada trófica. En la cima de esta red alimentaria, un reloj biológico avanza sin detenerse. Tras un periodo de gestación de aproximadamente 110 días, esta leona pantera Leo debe separarse temporalmente de su manada. El aislamiento es una estrategia evolutiva crucial para proteger a sus crías vulnerables del infanticidio y de los depredadores oportunistas. Antes del parto, los niveles elevados de prolactina y oxitocina inducen un comportamiento activo de preparación del nido. La fase de expulsión da lugar a una camada de cachorros altriciales, neonatos extremadamente vulnerables, nacidos inmóviles y con reservas metabólicas mínimas. La realidad estadística de la sabana es implacable. Biológicamente, hasta el 80% de estos cachorros no sobrevivirá a su primer año. Para la leona y sus crías, la estimulación táctil continua cumple funciones fisiológicas vitales. Más allá del vínculo maternal mediado por la oxitocina, el lamido rítmico de la madre genera una fricción mecánica que estimula directamente los sistemas digestivo y excretor aún inmaduros de los cachorros. Las interacciones juguetonas de los cachorros están lejos de ser triviales. Son complejas simulaciones neuromusculares. Mediante emboscadas simuladas, construyen activamente las rutas sinápticas necesarias para convertirse algún día en depredadores supremos. Mientras tanto, la leona mantiene un perímetro de hipervigilancia, analizando constantemente las señales químicas del viento para interceptar posibles amenazas de carnívoros rivales. Más allá de la maleza protectora, la sabana se abre como una vasta fábrica bioquímica. La flora dominante utiliza la fotosíntesis C4, una vía metabólica altamente eficiente, evolucionada para maximizar la fijación de carbono
y minimizar la pérdida de agua bajo una intensa radiación ultravioleta. Este motor implacable de producción primaria forma la base estructural de todo el bioma. Esta convergencia de forraje rico en nutrientes y agua accesible genera una de las mayores capacidades de carga de mamíferos del planeta. Para una leona que enfrenta un grave déficit calórico, este ecosistema hiperabundante es una arena calculada de termodinámica. La sabana produce continuamente el combustible biológico. Ahora ella debe desplegar su biomecánica para extraerlo. Utilizando la densa vegetación ribereña como camuflaje óptico, la leona calcula su vector de ataque. Sus dedos acolchados absorben las vibraciones acústicas, permitiendo una locomoción casi silenciosa. La presa elegida por la leona es un mega herbívoro, Hippopotamus amphibius. Se desencadena una brutal lucha isométrica. La leona se lanza, hundiendo sus garras retráctiles en la gruesa epidermis del hipopótamo para anclarse, intentando un ataque preciso contra la arteria carótida. Durante varios momentos tensos, usa todo el peso de su cuerpo en un intento desesperado por agotar al mega herbívoro. Con una torsión repentina y explosiva de sus enormes músculos cervicales, el hipopótamo rompe violentamente el punto muerto, utilizando su mordida de 1800 libras por pulgada cuadrada para superar físicamente y rechazar al depredador supremo. Estas alteraciones hidrodinámicas son interceptadas de inmediato por Crocodylus niloticus, el cocodrilo del Nilo. A lo largo de la mandíbula del reptil se encuentran órganos sensoriales integumentarios especializados, capaces de detectar cambios microscópicos en la presión del agua. Calculando el vector exacto de las señales de angustia del mamífero, el depredador ectotermo inicia su protocolo de sigilo, utilizando la bradicardia para reducir drásticamente su ritmo cardíaco. Impulsado por una poderosa musculatura axial, el cocodrilo inicia una emboscada cinética, desplegando una fuerza de mordida de 5000 libras por pulgada cuadrada, diseñada para ejecutar un giro mortal hidrodinámico. Alimentada por una repentina descarga de epinefrina, la leona detona sus fibras musculares rápidas restantes para realizar una evasión lateral. Alcanza la orilla, pero paga un coste metabólico devastador y acumula una severa carga de ácido láctico. Microdesgarros en su sistema musculoesquelético y una acidosis láctica severa comprometen gravemente la biomecánica de la leona. Pero las corrientes térmicas transportan una línea de vida bioquímica, compuestos orgánicos volátiles procedentes de un cadáver reciente. Asegurar esta biomasa abandonada es una anomalía termodinámica, una enorme entrada calórica sin gasto cinético de caza. Impulsada por el imperativo maternal, la leona asegura la carga e inicia el agotador transporte de regreso a la guarida, para convertir esta proteína en lactancia vital para sus cachorros. Mientras la dispersión atmosférica pinta la sabana con una luz roja de baja frecuencia, la temperatura de la superficie desciende rápidamente. Estas señales fotoperiódicas activan oficialmente el ciclo nocturno del ecosistema. Desafiando la brutal termodinámica de este bioma, la leona ha logrado asegurar otro día de crecimiento celular para sus crías. Mientras la Tierra modifica la inclinación de su eje,
el Serengeti se desprende del pesado manto de la noche. Aquí, el amanecer no es simplemente la salida del sol, es un detonante biológico. El repentino aumento de la radiación térmica reinicia el reloj de supervivencia de millones de seres vivos. Para los herbívoros, la primera luz ofrece una fugaz ilusión de seguridad, pero en este escenario de 3 millones de años de antigüedad, la visibilidad es un arma de doble filo, impulsada por un antiguo imperativo biológico. Una hembra preñada abandona la seguridad de la multitud. Las primeras contracciones han comenzado. Cada instinto ancestral se concentra ahora en el nacimiento inminente, preparando su cuerpo para el momento de mayor vulnerabilidad en la sabana. Sin embargo, dar a luz en soledad es la apuesta más arriesgada de la sabana. La liberación del líquido amniótico emite una potente señal química que puede desplazarse kilómetros a favor del viento. El parto ha terminado, pero la transición física aún continúa. El potro recién nacido permanece parcialmente envuelto en el saco amniótico, esta membrana translúcida, que le proporcionó una protección vital dentro del útero, debe desprenderse ahora. La madre actúa por instinto para ayudar a su cría. Se concentra directamente en el tejido que rodea la cabeza del potro. Al lamer y mordisquear suavemente la membrana, descubre su rostro y se asegura de que pueda realizar cómodamente sus primeras respiraciones completas. El impulso instintivo del potro por ponerse en pie cumple aquí una función biomecánica esencial. Cuando estira sus largas patas y empuja hacia arriba, la gravedad y el peso del tejido empapado de líquido actúan junto con sus movimientos. Esta tensión mecánica combinada estira y rompe la membrana, desprendiéndola progresivamente del pelaje y liberando por completo las patas traseras para que pueda moverse. El primer contacto es delicado, pero está impulsado por una urgencia absoluta. Al limpiar meticulosamente a su cría, la madre no solo demuestra afecto, también elimina activamente el olor del nacimiento, una medida vital contra los depredadores que rastrean este paisaje mediante el olfato. Mientras se acarician con el hocico, se forja un vínculo invisible que durará toda la vida. La madre se coloca deliberadamente entre su cría y el resto del mundo. En esos instantes de calma, el cerebro del recién nacido toma una fotografía mental, memorizando el código único formado por las rayas de su madre. Los primeros pasos del potro son inestables, pero se adapta con una rapidez extraordinaria. Las cebras son una especie precoz, nacida con un sistema nervioso altamente desarrollado. Caminar de forma continua impulsa la sangre hacia sus largas patas y refuerza rápidamente la coordinación muscular necesaria para correr. La madre marca el ritmo y evalúa constantemente la resistencia de su cría. Conduce deliberadamente al potro fuera de la vegetación densa, dando los primeros pasos calculados para reunirse de nuevo con la protección numérica de la manada. Un cambio en el viento transporta por la sabana el olor del potro recién nacido. Una manada de leonas intercepta esta señal química. Su sistema olfativo está altamente especializado y les permite determinar la dirección exacta y la distancia aproximada de una posible presa sin necesidad de confirmación visual. Para reducir la distancia sin ser detectadas, las leonas dependen de sus adaptaciones físicas. Su pelaje leonado se funde perfectamente con la hierba seca. Avanzan en una formación coordinada, dispersándose para flanquear a la madre y a su única cría. Las almohadillas suaves y gruesas de sus patas absorben el impacto de su peso, permitiéndoles desplazarse por el terreno seco casi en absoluto silencio. La estrategia de la manada está determinada por su biología. Los leones poseen una resistencia limitada para las persecuciones prolongadas, por lo que necesitan reducir al mínimo la distancia antes de iniciar el sprint. Todas fijan su atención en el joven potro,
Analizan sus movimientos inseguros y su incapacidad para alcanzar la máxima velocidad, y lo identifican como el objetivo con mayores probabilidades de éxito. La madre cebra continúa vigilando su entorno, pero no detecta a tiempo el peligro que se aproxima. La leona que encabeza la cacería inicia el ataque, utilizando las enormes fibras musculares de contracción rápida de sus cuartos traseros. Acelera desde una posición inmóvil hasta alcanzar los 60 kilómetros por hora en apenas 3 segundos. Los sensibles oídos de las cebras captan el sonido al instante. El pánico atraviesa la manada como una onda de choque y los animales se dispersan de inmediato, aterrorizados. Pero este ataque frontal es una trampa calculada. Al provocar la estampida, la leona conduce deliberadamente a las cebras presas del pánico directamente hacia el resto de la manada, que espera emboscada. En medio del polvo cegador y del caos, el joven potro solo dispone de una posibilidad de sobrevivir. Debe imitar perfectamente cada movimiento de su madre o quedará rezagado. A máxima velocidad, la manada en fuga despliega su mayor defensa natural, una ilusión visual, cuando decenas de cebras corren y se entrecruzan. Sus rayas blancas y negras se fusionan en una imagen vertiginosa y confusa. Este fenómeno, conocido como deslumbramiento por movimiento, dificulta enormemente que un león en persecución pueda calcular la velocidad, la distancia o aislar a un solo individuo. El polvo asfixiante de la sabana seca aumenta todavía más la confusión del depredador. La persecución obliga a la manada a llegar hasta la orilla de un río de corriente rápida. Las cebras quedan atrapadas entre los leones que se aproximan y las aguas turbulentas. Ante la amenaza inmediata en tierra firme, toman una decisión calculada. Lanzarse a la peligrosa corriente ofrece estadísticamente una mayor probabilidad de supervivencia. Al entrar en el agua, su ventaja de velocidad queda neutralizada al instante. La densa corriente agota rápidamente su resistencia. Sus pezuñas, evolucionadas para obtener tracción sobre el duro suelo de la sabana, tienen dificultades para encontrar estabilidad en el resbaladizo lecho del río. El movimiento masivo crea un cuello de botella que empuja a los animales hacia las zonas más profundas del cauce. Esta enorme alteración acuática alerta a un depredador supremo completamente diferente. Los cocodrilos del Nilo utilizan receptores sensoriales especializados situados a lo largo de sus mandíbulas para detectar vibraciones de baja frecuencia en el agua. Así pueden localizar con precisión a las cebras que luchan contra la corriente y avanzar para interceptarlas. Impulsadas por el pánico absoluto, no se detienen para defenderse. Agitan violentamente sus cuerpos y utilizan sus poderosos músculos únicamente para vencer la resistencia del agua, manteniendo la mirada fija en alcanzar la orilla opuesta. Este cruce temerario constituye un brutal cálculo evolutivo. Al desplazarse como una masa densa y caótica, utilizando el máximo esfuerzo físico, saturan la capacidad de los depredadores para seleccionar un objetivo con eficacia. La seguridad individual se sacrifica temporalmente en favor del impulso colectivo. Gracias a su resistencia física, la inmensa mayoría consigue trepar por la orilla y escapar con éxito de la amenaza acuática. A salvo en la orilla opuesta, el ritmo cardíaco colectivo de la manada comienza a disminuir. El enorme aumento de adrenalina y cortisol necesario para la huida a gran velocidad se disipa lentamente de sus torrentes sanguíneos. El río ha actuado como un despiadado filtro evolutivo. Los animales que permanecen en esta orilla han superado con éxito una rigurosa prueba de resistencia física y conciencia espacial.
En el ecosistema de la sabana, la paz no es más que un reinicio biológico temporal. Sus radares sensoriales permanecen activos, analizando el viento en busca de la próxima amenaza inevitable.